Comenzar. Bueno, bienvenidas al curso de acuarela. Soy María José Félix y voy a ser su guía durante estas 4 semanas de clases. Les pido disculpas de antemano porque no pude estar disponible el día de ayer. Tuve un pequeño problemita familiar que me impidió estar en el horario de la clase. La próxima semana, por el tema del feriado, la clase se pasa para el siguiente lunes. ¿Ya? Voy a comenzar primeramente contándoles un poquito de mí, pero antes de empezar me gustaría también conocerlas, saber un poquito cuáles son sus intereses respecto al tema artístico, si han trabajado previamente con esta técnica o con alguna técnica de arte. Entonces le voy a pedir a Paula que active su micrófono y se presente brevemente. ¿Me puedo escuchar? Sí, te escucho. Hola, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. Ah, ya. Eh, yo soy Paula y tengo 16 años y bueno, quisiera aprender más, o sea, cómo, cómo pintar bien, como todas las técnicas para saber hacer bien lo de la acuarela. ¿Te gusta el arte y en especial la acuarela? Ujú. Chévere. Bueno, Yomina, cuéntanos un poquito sobre tu acercamiento al arte, vi tus dibujos, te felicito también porque estás haciendo un lindo trabajo también artístico. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, soy Yomina Ramón, tengo 24 años, soy de la ciudad de Machala. Bueno, pues estoy aquí gracias al concurso que hicieron sobre la temática de los temas que dieron cada semana. Estuvo muy bonito, me gustó, la verdad, no me lo esperé habérmelo ganado. Estuvo muy chévere, incluso estoy incentivando a más personas también a que lo hagan. Eh, No soy ilustradora, no he tomado cursos, es totalmente empírico y me llama mucho la atención porque ya es algo innato de mí, lo vengo haciendo desde muy pequeña y me gusta mucho el arte, la pintura, todo lo que tenga que ver con dibujo, ilustración. Quisiera estudiarlo algún día, pero bueno, todavía está en veremos. Bueno, estás Eh, joven y tienes todavía la vida por delante para seguir aprendiendo muchas cosas. Sí, la Bueno, técnica de acuarela me llama mucho la atención también. qué lindo. Bueno, entonces les voy a contar un poquito sobre mi trayectoria como artista antes de empezar con nuestro trabajo de hoy. Les he preparado esta presentación, no sé si la ven en pantalla completa. Sí. Ya. Aquí en la portada de este curso está una de mis ilustraciones. Y bueno, yo me dedico al arte desde muy pequeña, siempre me gustó pintar. Me he formado con distintos maestros a lo largo de mi vida y luego ya como carrera artística escogí diseño y posteriormente arte. Entonces esta mezcla de estas dos carreras me ha permitido también poder convertir mis pinturas en productos de arte y eso he realizado durante gran parte de mi vida, productos con diseños como libretas, tazas, ropa, bolsos, etcétera, porque me parece que es una forma de hacer que el arte también llegue a más personas y que sea más accesible, porque no siempre todo el mundo está en la capacidad, primero, de interpretar o de validar una obra de arte como tal, y segundo, porque a veces tampoco el precio es accesible para todo público. Entonces, cuando tú generas productos, estás conectando con una audiencia mucho más grande. Entonces, esto me ha llevado a ilustrar libros, también realizo exposiciones de arte hace más de 25 años, desde temprana edad estuve relacionada con el mundo del arte. Y bien, para iniciar es muy importante que ustedes reconozcan sus materiales. Para poder iniciar esta clase se les pidió que tuvieran a la mano una serie de materiales básicos, pero es importante irlos reconociendo poco a poco a medida que ustedes van avanzando con su aprendizaje. Hay distintos tipos de papeles, hay distintos tipos de acuarelas y también de pinceles, entonces es importante saberlos conocer y manejar con propiedad. En el caso, por ejemplo, del papel, nosotros tenemos papeles de grano grueso,
papeles de grano medio y papel liso. ¿Ya? Esto va a depender también del tipo de prensa con la que se elabora el papel. Normalmente nosotros, el papel se elabora en unas bobinas gigantes y el papel de grano liso utiliza una prensa caliente que prácticamente lo plancha y le elimina todo tipo de rugosidad. No es que un papel sea mejor o peor de acuerdo a su grano, sino que nosotros lo vamos a elegir de acuerdo a nuestro propósito. Generalmente, cuando queremos mucho detalle, utilizamos un papel que sea más liso, porque el grano grueso, ¿qué es lo que hace? Que hace muchas veces que la pintura se vaya por distintos lados y no haya tanto control. Entonces, por eso nosotros diferenciamos el tipo de material y utilizamos el papel a nuestro favor, dependiendo de qué queremos ilustrar. A mí, por ejemplo, me gusta usar un grano medio, que es lo que se consigue usualmente en el mercado. Vamos a hablar también de las marcas ya mismo, pero es importante determinarlo porque no sé si ustedes qué consiguieron para la clase de hoy. ¿Consiguieron algún blog en especial o papel suelto para acuarela? ¿Qué tienes tú, Paula? Yo todavía no he conseguido, estaba esperando para ver bien qué Ya, comprar. ya, ok. ¿Y Yomina, tienes algo para trabajar? Este de aquí es blog Ya, es un blog de Canson Montval, es muy bueno. Ya, entonces nosotros en la portada de cada cuaderno de acuarela vamos a encontrar ciertas características, como por ejemplo el gramaje, que es fundamental. Aquí yo les he puesto que el gramaje debe ser de 300 gramos. En el mercado muchas veces encontramos también un gramaje de 200 o de 250. Yo siempre les digo, es preferible iniciar con un gramaje de 300, porque aun cuando ustedes están en un nivel inicial, si utilizan un papel que es demasiado finito, por así decirlo, demasiado débil, el problema es que se van a hacer ondas y ustedes se van a ir desmotivando porque el trabajo se les arruina, ¿ya? Entonces es importante trabajar con un papel que tenga ese gramaje, 300 gramos es lo ideal. Por otro lado, hay papeles que son 100% de algodón o de celulosa. ¿Y esto qué nos va a hacer diferencia? Que el papel de algodón nos da mayor tiempo de humedad. Es decir, que mientras está la superficie húmeda, dura más tiempo y nosotros podemos extender más tiempo el color. El papel de celulosa lo chupa más rápido. En esto también va a variar el costo, ¿no? Porque un papel 100% de algodón siempre va a ser más costoso. Por otro lado, tenemos los tamaños, tenemos blocks tamaño A5, tenemos A4, A3, etcétera. Entonces ustedes van a escoger de acuerdo a sus intereses. Y generalmente para este curso necesitamos la hoja tamaño A4. Por otro lado, también tenemos el papel encolado o cuaderno anillado. Un ratito, aquí estoy con una mascota que quiere salir. Ya la dejé salir. Bueno, y puede ser encolado o cuaderno anillado, y la otra cosa muy importante es que el papel sea libre de ácido. ¿Ya? Yo lo voy a enfocar ahora con mi celular para que ustedes vean esas características en distintos blogs que yo tengo aquí a la mano. Voy a mostrarles. Espérenme un ratito para poder mostrarles todos los papeles. Aquí tengo algunos papeles de distintas marcas. Por ejemplo, algunos no se los encuentra tan fácil aquí en el país. Generalmente nosotros tenemos mayor acceso al papel de marca Canson, que es el que se consigue todo el tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí, que es de marca Strathmore, aquí tiene las características. Papel para acuarela, prensado al frío, tiene el gramaje de 300 gramos,
¿ya? Y aquí está el tamaño de la hoja, que es A5, es 14 por 20.3 y es un papel libre de ácido. ¿Ya? Esas son las características que nosotros tenemos que empezar a reconocer en nuestro material. Y en este caso, por ejemplo, este papel en particular habla de 22 hojas o 44 páginas, porque hacen una referencia a que este papel se puede usar de los dos lados, que se puede usar tanto en el lado del frente como en el lado de atrás, porque tiene una textura, no sé si ustedes lo alcanzan a ver en la cámara, pero tiene una textura bastante leve, es decir, no tiene tanta rugosidad, es bastante grueso y del lado de atrás es muy parecida la textura. Entonces, por eso el fabricante indica que se puede usar de los dos lados, pero generalmente usamos el papel de un solo lado porque nosotros queremos trabajar sobre una superficie y no queremos que el trabajo se manche o se humedezca demasiado si hacemos un trabajo en la parte de atrás. Eso en este papel, pero en otros papeles sí vamos a encontrar que el papel tiene un lado y que tenemos que trabajar sobre esa superficie. Este, por ejemplo, es un blog que nosotros tenemos disponible en Arte Espacio, que es Canson. Este es un papel también como para iniciarse, tiene tamaño A3 y este tiene ese mismo 300 gramos. ¿Ya? Entonces ahí nosotros vamos reconociendo las características. Este de acá es un papel Canson, pero de mejor calidad. Eso significa que es, por ejemplo, un poco más grueso, tiene un poco más de grano, ¿ya? Entonces, asimismo, nosotros vamos viendo las características. Aquí dice grano pronunciado, dice el tamaño, aquí también dice sin ácido. ¿Qué pasa cuando un papel no dice sin ácido? Que puede, en el futuro, puede amarillar un poco. Se hace un poco amarillo ese papel, ¿ya? Y de ahí hay un montón de marcas que ustedes pueden ya conseguir de repente cuando alguien se vaya de viaje. Hay marcas europeas muy buenas, como la marca Sennelier, tiene una línea de papel. Hanemühle, que es este de aquí, es un papel alemán que es muy bueno. Por ejemplo, este, para que vean algo distinto, tiene 400 gramos, es mucho más grueso. Y la otra diferencia que tiene este papel es que es un poquito beige. El papel no es tan blanco como el blanco normal. Aquí lo voy a poner en comparación para que ustedes puedan ver el tono. Es un poquito beige. Entonces eso es un poco novedoso en el papel de acuarela. Este, por ejemplo, es un formato cuadrado, ¿ya? Y cuando yo hablaba del encolado o anillado, por ejemplo, aquí hay una característica. El anillado, este de acá es empastado, que no me permite arrancar las hojas, se dañaría, entonces lo uso como un book, como un journal de acuarela, no las arranco, ¿no? En el anillado sí la puedes arrancar, y el encolado significa que viene pegado de los cuatro lados. Por ejemplo, este viene pegado a veces de un lado, a veces de los cuatro lados. Entonces, cuando viene de los cuatro lados, es fácil utilizarlo porque el papel no lo tienes que arrancar, lo puedes usar en el mismo bloc, ¿ya? Y no tienes que tensarlo sobre el papel. Ya vamos a hablar sobre eso también, sobre qué significa tensar el papel sobre una superficie, ¿ya? Entonces, esto es un poco para que ustedes reconozcan, hagan el reconocimiento de los papeles. Ahora, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Si voy muy rápido me avisan, ustedes me interrumpen. Ya. Para seguir con nuestra presentación de materiales, luego viene la parte de las acuarelas. Las acuarelas las hay en pastilla, líquidas o en tubo, ¿ya? Asimismo, no significa que la una sea mejor que la otra, que la una sea mala o no. Estas son simplemente características. ¿Y cómo vamos a nosotros utilizar eso a nuestro favor? Por ejemplo, la acuarela de pastilla, que también voy a quitar ahorita
la presentación para mostrarles. La acuarela de pastilla, como esta que yo tengo aquí, es práctica porque es portátil, nosotros podemos llevarla a todos lados, no se derrama, se guarda fácil. A veces vienen cajas mucho más grandes, pero uno puede ir armando su set y cargarlo de lado a lado. Nunca se daña porque la acuarela permanece así sólida y no se seca, no se daña con el tiempo. Lo que sí me pasó alguna vez que tuve algunos alumnos que tenían guardadas las acuarelas mucho tiempo y las habían puesto en lugares muy húmedos, entonces se les había llenado un poco como de moho, así como que se les había, a 2 alumnos particularmente con la misma marca de acuarelas, se les había hecho así, pero lo que hicimos fue lavarlas bien en la clase, las pusimos en el chorro de agua, les quitamos toda esa humedad y la acuarela sirvió perfectamente. Entonces, esa acuarela dura muchísimo tiempo. La acuarela de tubo digamos, también muy resistente al tiempo, tiene que estar bien tapada para que no se seque. ¿Ya? Lo que sí vamos a encontrar, por ejemplo, en el mercado encontramos acuarela de tubo de muy baja calidad, que tiene demasiada goma. Entonces, cuando nosotros, la acuarela está conformada por pigmento y por goma arábiga, y cuando nosotros ponemos un poquito de pintura en nuestro godete o en nuestra paleta, que ya vamos a aprender también ese término, nos sale un chorro gigante de una cosa como aguada, que es la goma de la que se compone la acuarela. Entonces, eso es lo que pasa en nuestro país, no conseguimos una acuarela muchas veces de buena calidad. Y por otro lado, la acuarela líquida viene a veces muy concentrada, entonces esta la usamos en poca cantidad. Ustedes la van a poner, si tienen alguna acuarela líquida, la van a poner en gotas pequeñas en su paleta. No hay tanto desperdicio porque uno usa la cantidad que necesita. Y la otra cosa importante, por ejemplo, yo aquí tengo acuarelas de hace varios días, entonces nosotros siempre podemos seguir usando esa acuarela cuando se seca, ya siempre y cuando no esté con polvo, porque también cuando dejamos en un escritorio hay la contaminación ambiental de todas casas, cae un poco de polvillo, a veces caen bichitos, entonces tienen que ver que eso no esté en sus godetes, ¿ya? Y en resumen, la calidad de la acuarela va a depender de la marca en realidad, más que de la forma. ¿Ya? Hay acuarelas que son muy costosas porque tienen muy buen pigmento, muy buen pigmento. Por ejemplo, las acuarelas Sennelier a la miel son acuarelas que son bastante costosas, las Schmincke son ya una gama alta, pero encontramos también en el mercado acuarelas que pueden servir para un nivel inicial que no son tan costosas. Y algo muy importante es que para nuestra práctica no utilicen la acuarela escolar. ¿Ya? Por ejemplo, hay algunas acuarelas tipo Pelican o qué sé yo, algunas marcas chinas que son muy económicas, que valen $1.50, un set de 12 o hasta $3. Esa acuarela no nos va a servir para poder entender la técnica en sí. O sea, nos sirve para ilustrar, nos sirve para dibujar, pero no nos sirve para entender la técnica porque es muy pastosa, a veces tiene un aspecto como de tiza cuando se seca. Y no sé si ustedes han probado, nosotros a veces usamos acuarela escolar con las clases de niños, entonces pones la mano encima y se te sale la acuarela, se te queda en la mano como que fuera una tiza, ¿ya? Esto pasa porque tiene otro tipo de pigmentos y no se fija el pigmento en el papel, ¿ya? Entonces nosotros para nuestra práctica artística no queremos que nos suceda eso, porque imagínate que tengas un cuadro pintado y le pases la mano y te sale ahí y se daña todo el dibujo. Entonces no queremos eso, queremos algo que tenga una buena calidad nuestro trabajo, ¿no? Entonces poco a poco nosotros vamos a ir viendo cuáles son las opciones. Tampoco en el arte no necesitamos nada tan profesional y técnico para iniciarnos, ¿no? Podemos hacer
hay muchas opciones, pero lo importante es que ustedes sepan reconocer qué no nos sirve y qué sí nos sirve, ¿ya? Bueno, por otro lado, tenemos el tema de los pinceles. Hay distintos tipos de pinceles, pero para este curso nosotros vamos a usar pinceles de punta redonda, como los que ustedes ven en la foto. Preferible tener al menos dos, uno más finito, otro mediano. Y por otro lado, la paleta o godete, que es lo que les acabo de enseñar. Si ustedes no tienen paleta, pueden usar, por ejemplo, tapitas, ¿ya? Tapitas de frascos de conservas o platitos, por ejemplo, algún tipo de plato de loza, ¿no? Plato blanco de loza que les pueda servir para hacer las mezclas y para poder poner la pintura allí. Y lo otro importante es que tengan masking tape, una tablita de madera o un cartón rígido para poder fijar la hoja, lápiz 2H y borrador. ¿Ya? Aquí tengo otras ilustraciones que les quiero compartir, que también he realizado. Y esta finalmente que cierra esta presentación es una acuarela que envié a un concurso de acuarela hace un par de años. Y bueno, entonces con esto vamos ya a iniciar nuestra práctica de hoy. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ok. En caso de conseguir las acuarelas, ¿qué marca nos recomendaría para comprarlas? Porque, por ejemplo, yo las acuarelas que tengo aquí son esas escolares. Escolares. Bueno, mira, para ahora pruébalo. Vamos a probarlas igual. Hoy día necesito que las pruebes para que de todos modos te des cuenta un poco de la diferencia entre lo uno y lo otro, porque vamos a hacer unos ejercicios de aplicación inicial. Paula, si no tienes acuarelas, nada, ni siquiera tienes acuarelas escolares. No, acuarela sí tengo, lo que no tengo es el papel. Papel. ¿Y qué cartulina tienes a la mano para poder usar algo para O poder... sea, del papel que tengo dice que es de 120 gramos. Pero es de acuarela. Okay. No creo, no sé. Papel bond, es papel bond, hoja de, como para dibujar. O sea, es como cartulina, como si es dura un poco. Una marfiliza, será. No sé, la verdad. Ya. Bueno, yo les voy a mandar unas sugerencias. Nosotros también tenemos en Arte Espacio algunos materiales que pueden ustedes ver. Nosotros tenemos la marca Prima, que es muy buena y es accesible. También pueden encontrar otras marcas como la marca Van Gogh, pueden encontrar Winsor & Newton, son marcas muy buenas que hay en el mercado. Y creo que ahora también están vendiendo acuarelas Faber-Castell en algunos lugares, que esas son buenas también. Ustedes pueden ir haciendo una búsqueda. Paula, ¿tú cuál tienes? Puedes mostrarla en la pantalla. Sí, la voy a buscar ahorita porque no la tengo aquí en este cuarto. Tú tienes, yo Tengo mina, una foto. para Déjame ver. mostrar. ¿Sabes que también traigan un poquitito de sal? Porque vamos a hacer un ejercicio, un poquitito, así como una cucharada. Tengo como así, si se puede ver. Ajá. Así tengo. Yo mira las tuyas, puedes mostrarlas para verlas. Escolares de... Ya. Ese es un hobby. Ajá. Es un hobby, ¿verdad? Hobby Ujú. de marca. Ya. Sí, para poder sacarle provecho a lo que vamos a aprender, sí necesitan tener un material mejor para poder hacer los efectos y todo, ¿ya? Si ustedes quieren, pueden ir siguiendo lo que yo voy a ir haciendo y cuando ya estén listas para trabajar, pueden ver la repetición y pueden hacer su guía. Nosotros hoy día vamos a trabajar un ejercicio que nos va a llevar a comprender cómo funciona la acuarela sobre superficies húmedas, sobre superficies secas, y es importante el uso del papel
para que ustedes puedan verlo, porque cuando el papel no es de acuarela, se chupa inmediatamente, pero también quiero que lo hagan para que ustedes puedan ver esa diferencia y cuando tengan el material apropiado, sepan de qué estamos hablando, ¿no? Sepan de que cuando hay un papel apropiado para la acuarela, se trabaja de otra manera, ¿no? Es súper importante el tema del manejo del papel principalmente, ¿no? Porque eso puede ser una de las causas que a uno le arruine el trabajo en sí, ¿no? A mí me ha pasado con alumnos que muchas veces tienen un material, por ejemplo, como hoja, que no es cartulina propiamente, ¿no? Entonces lo llevan igual para probar y lo primero que pasa es que se sale la pulpa del papel, se empiezan a hacer como unas pelucitas, ¿ya? Eso es porque el papel no resiste esa cantidad de agua, ¿ya? Entonces es importante eso tenerlo en cuenta. Quería también mostrarles antes de iniciar algunos trabajos que están en mis cuadernos de arte para que ustedes vean también un poquito de eso, cómo yo los voy guardando y coleccionando, ¿no? Por ejemplo, este aquí es un diario que hice por la cuarentena, entonces hice algunas ilustraciones que estaban relacionadas y después arranqué un par para poder enmarcarlas, ¿no? Pero muchas veces me gusta trabajar como serie. Entonces están allí. Y por ejemplo en esta tengo el uso también de acuarelas metálicas. Se ve el brillo. Y aquí hay como un efecto de degradado, que eso también lo vamos a aprender más adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí juega un papel muy importante el grosor del papel para poder hacer efectos de varias capas y el uso del color a favor en el tono de la piel también. Y en el de acá, que les decía que también es como un diario, este lo empecé hace tiempo, este tiene un poco de técnica mixta porque aparte del fondo de acuarela, he utilizado algunos recursos que ustedes también pueden usar en conjunto con la acuarela, como son, por ejemplo, este tipo de marcadores blancos que se usan sobre fondo oscuro. Aquí hay un poco de crayón acuarelable, hay un poco de lápiz de color acuarelable. Entonces la acuarela les permite hacer también una serie de mezclas muy interesantes con otras técnicas. Este también tiene un poco de lo mismo, de mezcla de técnicas. Y este de acá sí es acuarela pura. Aquí yo estoy usando un washi tape para poder tener un filo. Esta hoja también es súper gruesa, entonces si no tenso el papel no pasa nada porque la hoja es súper gruesa. Esa es la diferencia que tenemos en el gramaje. ¿Ya? No sé, ese de ahí parece que fuera como con lápiz, el cabello. Ah, el cabello, sí. Es con pincel súper finito. Le vas dando como pelito por pelito, vas pintando para que se vea ese efecto. Está súper bonito. Gracias. Bueno, ahora vamos a tener como primer punto de partida la hoja pegada sobre un tablero, que puede ser de madera o puede ser la mesa. Algunas personas han trabajado sobre una mesa en la que pueden pegar algo, ¿no? A veces un escritorio de melamínico, porque no se va a dañar. La acuarela no mancha, la acuarela si ustedes se mancha algo en la mesa lo limpian después y sale perfectamente. Y el masking tape tampoco daña, entonces si no tienen un tablero pueden hacerlo sobre una superficie, sobre una mesita o sobre un cartón rígido. Por ejemplo, la parte de atrás de los blogs es muy buena para eso, la parte de atrás que es como un cartón gris.
Muchas veces tenemos, por ejemplo, este es la parte de atrás de un bloc A3. ¿Ya? Entonces, este también ustedes lo pueden usar para ahí fijar su hoja. ¿Por qué es importante esto? Nosotros siempre trabajamos con el papel tensado, porque cuando nosotros mojamos, cuando nosotros hacemos efectos húmedos, la acuarela es agua, la acuarela siempre funciona con agua, ¿ya? Entonces nosotros, si mojamos el papel se arruga, ¿ya? Igual, aun cuando el papel tenga un buen gramaje, el papel va a tener digamos, un movimiento, ¿no? Se va a humedecer, se va a soplar un poco durante un tiempo que estamos pintando, entonces nosotros necesitamos fijar esos 4 lados para el papel no se nos mueva demasiado y para que la acuarela no se vaya por todos lados, ¿ya? Entonces, la acuarela va a correr donde nosotros pongamos agua, ¿ya? Eso es algo también súper importante. Nosotros siempre vamos a trabajar con agua y vamos a aprender a hacer ese control del agua y de la acuarela. Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestro papel fijado, me dicen si lo van a ir haciendo para que ustedes puedan seguir al mismo tiempo. Una vez que ustedes tengan su papel fijo sobre la superficie, ustedes van a marcar unos rectángulos que ya les voy a mostrar. Igual yo voy a subir este ejercicio en la plataforma para que ustedes lo puedan ir siguiendo en el transcurso de la semana, si no lo alcanzan a ver ahora todo. Okay. No sé si se ve tan claramente los rectángulos porque está súper finito el lápiz. Les recuerdo que íbamos a trabajar las marcas con un lápiz 2H, porque eso también es algo súper importante. El lápiz, generalmente este grafito que desprende el lápiz nos mancha el trabajo, entonces nuestras líneas siempre van a ser sumamente finitas. Aquí están los rectángulos, nos van a ser unas marcas muy, muy débiles que nosotros también después podemos borrar, ¿no? Cuando es el caso, ¿no? Que nosotros no pintamos tan cerca de la línea, podemos borrar. Si nosotros pintamos encima de la línea, no vamos a poder borrar, ¿ya? Entonces vamos a marcar 1, 2, 3, 4 por 3, 12 rectángulos que son de 4 centímetros de ancho por, me parece que son 7 de alto. Sí. Para que sea más fácil, lo que yo hice fue dividir mi hoja por la mitad, ¿ya? Y de ahí yo calculé 1 centímetro en el medio. Si me pueden ir siguiendo para que lo vean. Y de ahí ya elaboré las marcas para el ancho de 4 centímetros, 1 centímetro de fuga y 4 centímetros. Y de alto también voy a dejar ese centímetro intermedio entre cada rectángulo, ¿no? Aquí también, aquí está 1 centímetro y 1 centímetro. Entonces nosotros vamos a tener en total esos 12 cuadrantes donde vamos a hacer las técnicas que ya les voy a mencionar a continuación. Me avisan si estamos listas. Para este ejercicio podemos trabajar con unos 3 colores si ustedes desean. Por ejemplo, aquí en este caso del que estoy en este momento en la cámara, he utilizado morado, un violeta y un azul.
3 colores. En el caso de acá, en este ejercicio, tengo turquesa, verde, azul. ¿Ya? Con 3 colores es suficiente. Ahora, para nosotros trabajar con la acuarela siempre vamos a necesitar poner esos colores en nuestro godete, en nuestra paleta, ¿ya? Ya sea que tengan en pastilla, como el caso de Yomina que tiene pastilla, Paula también tiene pastilla, ustedes van a ir diluyendo ese color en cada huequito, los 3 colores, ¿ya? Vamos a empezar en el cuadrito número 1, ustedes van a poner en la parte superior húmedo sobre seco. Me avisan si estamos igual, si no las espero. Sí se ve la cámara, los rectángulos. ¿Sí? Ya. Entonces, el primero dice húmedo sobre seco. ¿Cómo vamos a hacer este? Este significa que mi rectángulo, el rectángulo donde yo voy a pintar, está seco, no lo voy a humedecer, pero yo voy a tener suficiente pintura aquí diluida y voy a comenzar a pintar con este color directamente sin humedecer el papel. ¿Ya? Entonces, comienzo con mi rectángulo. Voy a pintar todo este rectángulo sobre seco. No voy a mojar. El movimiento para que no me quede demasiado marcado es siempre utilizar la humedad a mi favor. Es decir, que si ustedes se dan cuenta, yo trato de seguir exactamente donde estoy poniendo el color para que no me quede marcado. Pero el momento de que está seco, no corre tanto la pintura. Ya vamos a ver a continuación en el siguiente cuál es la diferencia. Ok, entonces ese es mi primer ejercicio de húmedo sobre seco. Queda un poco marcado porque la superficie no está humedecida. En el siguiente yo voy a humedecer. Voy a mojar con un pincel limpio y con agua limpia solamente el lugar donde está el rectángulo. Y ahí, mientras está húmedo, voy a pintar. Lo que yo les decía hace un rato sobre el papel, cuando un papel es de algodón, se mantiene más tiempo esa humedad y uno puede hacer rodar el color más tiempo. Entonces, si ustedes se dan cuenta en este momento, miren a la pantalla, el color va rodando de una manera mucho más fluida porque el rectángulo donde puse primero agua continúa húmedo y el color se esparce. Creo que se quedó parada la imagen, porque solamente veo que está húmedo. Ahí sí. Yeah. Ahí está húmedo y el color avanzó.
¿ya? O sea, como que el movimiento es más natural. En el otro se estanca un poco, ¿no? Pero esto también va a depender de lo que nosotros necesitemos para nuestros propósitos del trabajo, ¿no? Del trabajo que estemos haciendo. A veces nosotros necesitamos cubrir una parte más amplia y necesitamos que esté húmedo para que el color quede más uniforme. Y otras veces nosotros necesitamos que la superficie esté seca para poder tener más precisión, ¿ya? Para el detalle. En el caso, por ejemplo, también ustedes están viendo que lo que les dije hace un rato, la acuarela solamente va a correr donde hay agua, ¿ya? Es decir, que no se está saliendo de los lados del rectángulo que está dibujado, porque llega hasta donde está el agua, ¿ya? Entonces, en el segundo rectángulo ustedes van a tener en la parte de arriba húmedo sobre húmedo. Y en el primer rectángulo teníamos húmedo sobre seco. Ahora, en el tercer rectángulo, nosotros vamos a tener húmedos sobre base seca. ¿Qué significa esto? Ahora vamos a usar dos colores y nosotros vamos a ir mezclando unas manchitas. Les voy a poner la muestra para que ustedes se hagan la idea de lo que estamos haciendo en este momento. Este es el que vamos a hacer ahora. Húmedo sobre base seca. Son unas manchitas que se van a ir conectando. Como la superficie está seca, solamente van a ir moviéndose en el movimiento que yo le dé al pincel. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a poner un poco de verde aquí, en la paleta. Y voy a ir mezclando los dos colores. El turquesa y el verde. El color avanza en la medida que yo lo hago avanzar con el pincel, pero no se esparce por todo el rectángulo. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Para hacer esa mezcla de colores, coge de los dos colores y los pone ¿cómo se llama esto? Juguete. No, cada uno está por separado. Y los mezcla acá, o sea, coge primero uno y Cojo luego... uno, cojo el pincel y cojo el otro. Y lo mezclo a continuación. Ya. Ya, y en el número 4 tenemos seco sobre seco y vamos a hacerlo en dos partes, porque en esta necesitamos que la superficie se seque la primera parte. Le voy a poner el ejemplo para que ustedes me capten en este momento en la pantalla. Primero vamos a pintar las líneas verticales, es decir, las que están abajo. ¿Ya? Solo vamos a pintar estas tres líneas y las vamos a dejar secar. Y al final vamos a hacer las tres de encima. Este es un efecto que se usa cuando queremos transparencias. ¿Ya? A veces nosotros queremos que los dos colores se vean, pueden ser incluso diferentes. Por ejemplo, si yo uso aquí este turquesa
y encima le pongo un verdecito claro, también funciona, ¿no? Porque lo que queremos nosotros es ver esa intersección de los colores. En este momento voy a poner solamente las 3 líneas y dejo que se seque completamente, ahorita no lo tocamos más. ¿Ya? Y pasamos al ejercicio número 5 que se llama húmedo sobre seco. Y nuevamente lo voy a traer a la pantalla para que ustedes vean. El húmedo sobre seco es ir poniendo solamente los puntitos sin mojar el rectángulo. Entonces yo puedo poner una cantidad de puntitos de un color y luego de otro. Voy a enjuagar el pincel. Es importante también esta herramienta, pues, no les había dicho sobre el papel toalla. Siempre tengan a la mano un pedazo de servilleta o papel toalla o una toallita pequeña que puedan manchar para que cuando ustedes enjuaguen el pincel lo secan un poquito para que se den cuenta que el color salió completamente del pincel, ¿no? Por ejemplo, aquí yo enjuago y escurro mi pincel y me doy cuenta que ya no tiene ese verde que tenía. ¿Ya? Entonces ahora voy a hacer manchitas de otro color. Así juntas. Y aquí hago de otro color. En el rectángulo de al lado vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora yo voy a humedecer este rectángulo y van a ver la diferencia entre un ejercicio y otro. Para esto es importante también tener más de un frasquito de agua, porque por ejemplo ya mi primer frasquito se me puso un poco verde, entonces tengo siempre otro de repuesto para que no se levanten tantas veces de su trabajo, de su mesa de trabajo, tengan a la mano al menos 2 frascos con agua. ¿Ya? Entonces, en el siguiente rectángulo, que ya sería el número 6, yo lo que voy a hacer es humedecer nuevamente, como hice en el de arriba. Y ahí voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a poner puntitos y ustedes se van a fijar cómo se van formando diferente. Porque en el momento que la superficie está húmeda, la manchita se esparce. Igual que pasó cuando hicimos arriba. Que nosotros fuimos poniendo el color y se expandió. He jugado mi pincel y voy a poner otras manchitas. Estoy haciendo exactamente lo mismo que hice al lado y vean la diferencia de un efecto y del otro. Cómo el agua hace que se comporte diferente la mancha. Entonces, un poco para recapitular, la acuarela es un juego permanente entre ese control que tenemos que tener con el agua y con el color. Siempre tenemos que jugar con el control y el descontrol de el agua y el color. ¿Por qué digo descontrol? Porque muchas veces también se generan efectos muy bonitos cuando nosotros trabajamos de una manera más espontánea, sin tanto control de la superficie. Uy, se me congeló la cámara.
para que vean la diferencia entre el uno y el otro, el número 5 es lo mismo que el número 6, pero la diferencia es que en el número 6 se mojó la superficie y en el número 5 no. ¿Ya? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí van siguiendo? Voy muy rápido. Sí, hasta ahora sí. Ya, ok. Entonces, ahora vamos a hacer, todavía estamos esperando que el 4 se seque, todavía no lo vamos a pintar. Vamos a trabajar en el número 7, que es un degradado con base seca. Para que tengan la idea aquí más clara, este es el número 7, degradado, base seca. Vamos a usar 3 colores. ¿Qué significa? Que nosotros no vamos a mojar la superficie, sino que vamos a trabajar en seco. Yo voy a coger suficiente color de mi paleta, lo voy a diluir en el bodete, ¿ya? Y voy a tener preparados los 3 colores en suficiente cantidad, porque si no me queda muy poquito a veces, ¿no? Y si hago poquito color, no me alcanza a pintar el espacio, ¿no? Entonces es importante preparar. Yo cojo de la pastilla y voy disolviendo ahí con un poquito de agua. Usar otro verde. Ustedes se fijan, yo pongo un poquito de agua y pongo un poquito de color para disolver el color en el bodete. Entonces voy a empezar poniendo el color turquesa en el medio. Voy a la parte de abajo. Tengo suficiente agüita y color. Está bien encharcadito el color que estoy poniendo. ¿Ya? Y el siguiente color, el que lo voy a poner a continuación, tengo que conectarlo aún en el filito del otro para que se mezcle. Si ustedes se dan cuenta, ahí se van como invadiendo. Tengo que aprovechar siempre esa humedad. Y por último, voy a poner el verde claro, también casi que ahí en el borde con el otro, para que se mezclen. ¿Ya? Entonces, ahí nos queda parecido al del ejemplo. Ok, en el de al lado, voy a borrar aquí para que pueda ser el mismo. ¡Ay, me manché! Voy a hacer lo mismo, pero voy a hacer ahora con la superficie húmeda. Voy a mojar primero para que ustedes vean la diferencia. O sea, va a parecer bastante, pero la diferencia es que los colores se van a integrar como más natural. Si ustedes quieren tener más control, hacen como hicimos primero desde seco. Si quieren tener como un efecto más diluido, más degradado, utilizan la base húmeda. Entonces,
Ahora voy a empezar desde el clarito. Voy a empezar con el verde más claro. Como está mojado, se hace como más aguadito. Ya no tengo que pensar tanto en cogerle el filito húmedo, porque como está todo húmedo. Y finalmente pongo el último color. Se integra un poco más, como más espontáneo. Vean un poco. Por ejemplo, ustedes también pueden jugar aquí con los colores si quieren que se chorreen cuando están así húmedos. Mueven la tabla, mueven la hoja y los colores se integran y se hacen unas manchas muy interesantes. Listo. Entonces nos vamos al número 9. El número 9 es un degradado sobre seco, pero lo vamos a hacer de un solo color. Es decir, que yo voy a llevar el tono, voy a usar aquí un color azul, lo voy a diluir aquí en la paleta, y voy a llevarlo desde el tono más oscuro, y luego lo voy a ir jalando solamente con agua, ¿ya? Pero aquí mi superficie no la mojo, ¿ya? Es decir, empiezo con el color intenso, enjuago mi pincel y de ahí yo lo voy a llevar abajo solamente con agua. Ahora sí, voy a regresar con cuidado al ejercicio número 4, que dejamos pendientes la segunda parte, para hacer la segunda capa. En este ejercicio, recuerden que tenemos que dejar secar. Cuando ustedes quieran utilizar la parte que han pintado primero y no se seca, utilicen un secador de pelo para que puedan secar más rápido. Ahora, el secador de pelo va a funcionar siempre y cuando no haya nada muy chorreado, ¿no? Por ejemplo, en el que acabamos de hacer ahorita, que hay como un charquito, no vendría bien usar un secador de pelo porque se va a mover ese charquito que estamos provocando con la acuarela y lo que va a hacer es una mancha. Entonces, ustedes vieron ahorita lo que yo acabo de hacer. En este de aquí puse la capa de las líneas de arriba y no se sale la de abajo, ¿ya? Se queda tal cual. Entonces hace esa intersección de colores, hace como una transparencia. Se puede usar para hacer transparencias. ¿Ya? A esto me refiero con el charquito. Si ustedes ven ahí con el brillo de la lámpara, está bien húmedo y hay como una gota grande ahí de color con agua. Si yo le pongo ahí el secador de pelo, se me va así para todos lados. ¿Ya? Entonces, en ese caso, no es prudente, al menos que yo quiera la mancha, ¿no? Pero
no es prudente usar un secador, pero cuando está así, en este punto que ya está casi seco, yo ya quiero que se seque, o como el de acá, ya puedo usar un secador. ¿Ya? Ok, ahora vamos a hacer este ejercicio que dice aquí, práctica de línea. Yo voy a usar cualquier color, un solo color, y voy a usar el pincel de punta y lo voy a usar acostado. Si se me va la cámara, ustedes me avisan para que ustedes puedan ver el trazo. Un poquito más iluminado. Entonces, comenzamos. Primero yo voy a usar la punta del pincel y luego voy a usarlo presionando un poco. Punta, presión. Punta y presión. Esto es muy importante para que ustedes también puedan practicar su pulso y para que conozcan cuánto les puede también facilitar un pincel, ¿no? El mismo pincel puede trabajar de distintas maneras, entonces para que ustedes puedan reconocer bien su material, hagan también este ejercicio con los pinceles que tengan a la mano. El pincel de acuarela generalmente tiene que tener la cerda suave. También, asimismo, hay distintas marcas, distintas categorías. Los pinceles que ya son muy especializados son bastante caros porque tienen pelos de Marta, pelos de ya como que tienen un tratamiento mayor, ¿no? Pero esto se debe a que el pincel de cerdas naturales puede sostener más tiempo la cantidad de agua. Es decir, que yo puedo cargar mi pincel con agua y con pintura y tenerlo más tiempo cuando hago un trabajo de una extensión más grande, ¿no? En cambio que el pincel sintético no me permite tener tanto tiempo esa humedad en el pincel, la pintura y el agua. Ahora, para efectos de nuestro trabajo, un pincel de pelo sintético funciona perfecto. Y si ya más adelante ustedes quieren intentar algo mejor, pueden conseguir pinceles que tengan el pelo mezclado. Por ejemplo, el pelo natural con el sintético funciona bastante bien, como por ejemplo estos de aquí, que son un poco caros, pero tienen el pelo mezclado. O sea, no es así carísimo como el que son solo de pelo natural. Ya. Ahora, vamos a hacer en el número 11 uno que se llama gama tonal, que es este de aquí. El mismo color, es un solo color, pero nosotros lo vamos a diluir con distintas cantidades de agua. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para eso necesitamos en nuestra paleta ir poniendo distinta cantidad. Comienzo con el color más concentrado y voy poniendo un poquito más de agua, un poquito más de agua y así hasta hacerlo el color mucho más tenue, ¿no? O puedo, sí, generalmente comienzo con el color más intenso. Voy a ubicar aquí. Entonces comienzo con el verde. Más intenso. Esto también nos enseña que nosotros podemos trabajar con pocos colores y poder hacer una gran cantidad de tonos y efectos. Nosotros tenemos que aprender a dosificar la cantidad de agua. Me salió muy clarito.
Si ustedes tienen, por ejemplo, un goterito, pueden ayudarse con un gotero para ir poniendo poco a poco la cantidad de agua y haciendo el color distinto. Bueno, y así tenemos una gran variedad de tonos. Y para finalizar, el último ejercicio, justamente que yo les dije que consiguieran un poquito de sal. Este ejercicio es bien chévere para hacer ciertos efectos y lo vamos a aplicar en otro ejercicio que vamos a hacer la próxima clase, en un trabajo un poquito más grande. Se trata de pintar toda la superficie del rectángulo y luego le echamos unas poquito de sal, ¿ya? Y se hace un efecto como este que vamos a ver aquí, ¿ya? Generalmente se nota más cuando el color con el que estamos pintando es oscuro, por ejemplo, para los morados, para los azules, para el negro, y queda muy lindo cuando queremos hacer efectos de noche estrellada, o cuando estamos aprendiendo a pintar y se nos hace difícil pintar un fondo porque nos quedan ciertas manchas, entonces así las disimulamos. La sal se echa únicamente cuando está húmedo y no se vuelve a pasar por allí el pincel, ni el dedo, ni nada. Ya como quedó, quedó. ¿Ya? Entonces yo voy a humedecer un poco y voy a pintar este rectángulo con un azul oscuro, no tan oscuro, pero como el que usé hace un rato. Y luego de eso le echo la sal. Yo mira, el papel que yo estoy usando también es Montbal, como el tuyo. Ese es un buen papel para trabajar. De Canson. Canson generalmente es la marca que más encontramos aquí. Y aquí voy a aplicar la sal. Aquí tengo un poquito de sal. La voy a echar así en distintos lugares y esto no se va a ver tanto el efecto ahora porque tiene que estar súper seco para que nosotros veamos el efecto. ¿Qué es lo que hace la sal? Que se chupa la sal, se chupa el color. Es decir, que cuando ya se seca, nosotros sacamos completamente esa sal y quedan esas manchitas blancas sobre la superficie que hemos pintado. Ya, hay otros efectos también interesantes que ustedes pudieran experimentar. Por ejemplo, pueden usar un hisopo y le ponen un poquito de alcohol y luego hacen puntitos sobre la superficie, ¿ya? O le pueden exprimir gotitas y también quedan manchitas. O también con un hisopo con un poquito de cloro, así mojadito, con mucho cuidado pueden hacer también manchitas y efectos. ¿Ok? Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué tal les pareció? ¿Fácil? ¿Difícil? Nuestro primer Un poco ejercicio. difícil algunos. Algunos un poquito difícil. Bueno, es la práctica. Me gustaría saber, Paula, cómo te fue con tu papel.
¿Se te chupó mucho? ¿Se te arrugó? Se me arrugó, sí, se me arrugó. Ya, pero sí pudiste ver los efectos, o sea, sí te pudieron, sí te salían igual. Por ejemplo, los puntos, los húmedos sobre húmedos, eso sí te funciona. Eso sí. Ya, pudieran levantar ustedes el trabajo para poder verlo. Hasta dónde avanzaron. Ya, chévere. Bueno, muy bien. Súper, han sido súper rápidas, qué bueno. Me alegra mucho, porque a veces Sí, aquí hice con el movimiento que dijo y se chorreó todito para arriba. chorreo, sí. Bueno, es parte del experimento, pero está súper bien porque en algunas clases que he dado esta lección se quedan con el trabajo pendiente, me dicen que voy muy rápido y ya lo terminan en el transcurso de los días. Entonces, nosotros vamos a usar la plataforma Google Classroom, ¿ya? No sé si están familiarizadas con ello, es súper fácil. Creo que Natalia les ha mandado ya el link para que ustedes puedan ingresar. Y allí nosotros vamos colgando recursos, ahí les pongo lo que tienen que traer para la siguiente clase. Para la siguiente clase voy a colgarles unas siluetas que ustedes tienen que hacer para poder seguir con la clase de la próxima semana, en la que vamos a trabajar control de fondo y forma, ¿ya? Entonces vamos a trabajar unos dibujos de unas plumas y de unas mariposas para que ustedes aprendan también a controlar el color. Y quiero que cada trabajo que vayan terminando le tomen una fotografía y lo suban donde nosotros vamos a poner como tarea, que es como, o sea, se pone como tarea asignada, no es calificada ni nada por el estilo, pero es para poder ir siguiendo el desenvolvimiento de su trabajo, para poder ir siguiendo semana a semana, y ustedes también pueden comentar, hay como una especie de foro donde ustedes pueden hacer preguntas, y entonces siempre estamos nosotros atentos de ese sistema de comunicación para poder responder cualquier duda que surja a partir de los ejercicios que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, hasta ahí nos quedamos la clase de hoy. Les agradezco mucho su participación y espero que puedan completar sus materiales para la próxima clase, para que puedan tener todo óptimo para poder avanzar. O sea, lo importante es que ustedes puedan sacarle provecho a los recursos que estamos aprendiendo, entonces que puedan tener un material que les funcione propiamente para poder sacarle el máximo potencial. Entonces, nos vemos, nos despedimos aquí y nos vamos hasta la próxima semana, que no es el día lunes 9, sino el 16, nuestra siguiente clase, ¿ya? Hasta eso yo les voy a dejar los recursos ahí en la plataforma para que ustedes puedan ver, y les voy a colgar la presentación que vimos hoy, por si acaso tengan alguna duda sobre el tema de los materiales. Bueno, gracias, entonces nos vemos. Listo. Gracias. Cuídense. Gracias.